Formación de prevención contra el COVID-19 para la actividad estacionamiento regulado en vía pública y retirada de vehículos. Escucha con atención, pues es de especial interés para ti. Veremos los siguientes aspectos: antes de ir al trabajo, desplazamientos al trabajo, en el centro de trabajo, recomendaciones a los trabajadores, cómo usar la mascarilla y después de ir al trabajo. Antes de ir al trabajo, si presentas cualquier sintomatología, tos, fiebre, dificultad al respirar, etcétera, que pudiera estar asociada con el COVID-19, no debes acudir al trabajo. Tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19 de tu comunidad autónoma o con tu centro de atención primaria y seguir sus instrucciones, además de comunicarlo a tu superior y a recursos humanos. Si has estado en contacto estrecho con vivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso, mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos, o has compartido espacios sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Debes avisar a Recursos Humanos y a tu responsable para que active el procedimiento de contacto estrecho con Quirón Prevención, siguiendo las pautas que estos nos marquen. Durante este periodo debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. Antes de ir al trabajo. Si eres persona sensible por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores, como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión y no puedes realizar teletrabajo, existen 2 vías de actuación. Deberás contactar con tu médico de atención primaria para que acredite, en su caso, que debes permanecer en situación de aislamiento. Si así fuese, será considerada una situación de baja por IT asimilada al accidente de trabajo para la prestación económica. A través del procedimiento de Quirón Prevención, el responsable del centro solicitará cita para el empleado en los centros concertados de Quirón Prevención, cuyos facultativos determinarán a través de una carta de asesoramiento que enviarán a la empresa las consideraciones a tener en cuenta con dicho trabajador. Siempre que sea posible, en desplazamientos al trabajo, estudiar y organizar los desplazamientos para fomentar los viajes en coche en solitario o en transporte siempre que se garantice la distancia de seguridad de 2 metros. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o en moto, no es necesario que lleves mascarilla, según recomiendan las autoridades sanitarias. Guarda la distancia interpersonal de 2 metros cuando vayas caminando por la calle. Si te desplazas en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita que viaje más de una persona por cada fila de asientos, manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. Esta recomendación aplícala en los viajes en taxi, Cabify, etc. En los viajes en autobús, transporte público, metro o tren, guarda la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. Usar al menos mascarilla higiénica, si no se dispone de mascarilla quirúrgica. En cuanto a medidas organizativas en el centro de trabajo, es de suma importancia realizar una completa higiene de manos con agua y jabón al menos 40-60 segundos, tanto al llegar a tu centro de trabajo como al salir del mismo, y de manera periódica durante la jornada. Los controladores, cuando realicen sus tareas en la vía pública, deberán hacer lo propio con el gel hidroalcohólico. ¿Por qué es importante la higiene de manos? En primer lugar, porque las manos son la puerta de entrada a nuestro cuerpo de los microorganismos. En segundo lugar, al tocar cualquier cosa se queda atrás la conocida como huella microbiana, un rastro que contamina a la siguiente persona que tocamos, lo cual contribuye a multiplicar y esparcir los microorganismos. El jabón disuelve la membrana lipídica del virus y hace que éste se vuelva inactivo. Es necesario dedicarse al lavado de manos durante al menos 20 segundos, sin dejar ningún rincón de la piel sin lavar, con especial cuidado a las uñas, los nudillos y separaciones entre los dedos. Cuando debemos lavarnos las manos, especialmente cuando hemos estado en transporte público, hemos estornudado, estamos con la familia, tocamos mobiliario, cocinamos, comemos, etc. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de las actividades que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar.
En cualquier caso, se establece una organización de horarios y turnos especiales para reducir el número de personas trabajadoras presentes al mismo tiempo en los lugares de trabajo. Flexibilizar horarios para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo y zonas comunes. Se deben escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y o teletrabajo. Se tendrán en cuenta la presencia de trabajadores externos concluyentes en el centro para planificar los trabajos garantizando la distancia interpersonal en todo momento. Aquellos trabajadores que se desplazan en vehículo de empresa compartido deben extremar las medidas de limpieza de este. Para ello es necesario que dispongan de productos desinfectantes. El vehículo debe quedar desinfectado tras cada turno. El volante, el salpicadero, mandos, manillares de las puertas, etc. Solo podrá ir un trabajador por cada fila de asientos del vehículo. Si esto no es posible, se utilizará siempre la mascarilla. Ante cualquier duda, consulta con tu supervisor que te dará las directrices oportunas y necesarias. En cuanto a más medidas organizativas, ¿cómo limpiar el vehículo? Importante aquellas zonas de mayor riesgo, como reposabrazos, manillas, retrovisores, el volante, las palancas y el contacto con la llave en sí, la zona exterior, el cinturón de seguridad, etc. ¿Qué necesitamos para limpiar el vehículo? Guantes de nitrilo o látex, toallitas desechables si disponemos de ellas y mascarilla. En cuanto a productos de limpieza recomendados, dispondremos de agua o jabón, algún producto gel hidroalcohólico o algún viricida. Después de limpiar el coche, habremos de lavarnos las manos, cambiar la ropa al llegar a casa y jamás tocarnos la cara, ojos. Siempre que sea posible establecer el teletrabajo. Es la medida más segura, por ello se recomienda optar por sistemas de trabajo a distancia. Mantener la distancia interpersonal segura, favoreciendo la entrada escalonada al centro de trabajo. A los trabajadores que acceden a la oficina en transporte público se les facilitará que lo hagan en horario de menor afluencia de pasajeros. Medidas para minimizar el contacto entre personas trabajadoras y clientes. El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal. Se colocará un cartel en zona visible a la entrada de la oficina para avisar de la necesidad de mantener esta distancia de seguridad entre los usuarios de 2 metros. Todo el público, incluido el que espera, deberá guardar la distancia interpersonal. Si es posible, se establecerá otro medio de separación adicional entre el trabajador y el público, como mampara provisional de plástico o metacrilato. Se recomienda realizar las reuniones por teléfono o videoconferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal. De igual modo, evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia. Se procederá diariamente a la limpieza y desinfección, haciendo hincapié en lugares como mesas, sillas, ordenadores, cajones, teléfonos fijos, pantallas, picaportes, interruptores de luz, timbres, etc. No es obligatorio usar mascarilla durante tu jornada laboral si garantizas en todo momento la distancia interpersonal. En caso contrario, debes usarla obligatoriamente. En cuanto a los vestuarios, es fundamental evitar el uso de vestuarios donde se pueda producir aglomeración de trabajadores y no se garantice la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. O al menos realizar el uso por turnos que garanticen esta distancia. En los centros donde se dé esta circunstancia, se habilitará, por ejemplo, la posibilidad de acudir al parquímetro cero desde casa y fichar en el mismo, la flexibilidad horaria para no coincidir en espacios reducidos o las acciones que eviten el uso de vestuarios que se ajusten a la casuística del centro. Respecto al trabajo en la vía pública, los trabajadores que prestan servicio en la vía pública deberán disponer de mascarillas, guantes y producto desinfectante para las manos todo el turno. Siempre que se deba manipular o estar en contacto con elementos o superficies de las que se desconozca sus garantías higiénicas, deberá desinfectarse las manos. No tocarse el rostro, ojos, boca, nariz. Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros, mientras se dan indicaciones a usuarios o se realizan recorridos de revisión de tickets. Se ha de realizar la limpieza como mínimo una vez por la mañana y otra por la tarde de los expendedores y equipos utilizados y las estancias de uso común. Respecto a las tareas de recaudación, se realizarán por un máximo de 2 personas.
Si no es posible que cada una se desplace en un vehículo por separado, podrán ir ambas en un único vehículo, siempre y cuando mantengan la separación de uno delante, el conductor, y otro en diagonal, detrás. Será obligatorio el uso de mascarilla. Para el proceso de recaudación, si se trata de alcancía, se recogerá con guantes y luego se ensacará. Este proceso lo puede hacer una única persona cada vez. Si la recaudación es a través de trompa en calle, igualmente, llevando el trabajador guantes y mascarilla, recaudará el parquímetro e irá a la saca, la cual será precintada y cerrada. No tocarse la cara, ojos, nariz o boca durante este proceso. Después de entregadas las sacas a la empresa de seguridad y transporte Loomis Prosegur, se procederá al lavado de manos. Respecto a los cobros en oficina, en caso de cobros de distintivos y o bien de cobros de anulaciones de denuncia de oficina, se deberá entregar la documentación por debajo de la ventanilla, así como los cobros que se puedan producir tanto en efectivo como por datáfono. Siempre el trabajador deberá llevar guantes e intentar mantener la distancia de seguridad, entregando papeles y dejando que el cliente marque PIN u otros. Una vez el cliente ha pagado y se retira a recoger documentación u otros. Una vez acabada esta tarea, debe desinfectar el datáfono con papel de limpieza y producto desinfectante. Para la limpieza de enseres de trabajo se recomienda un lavado con un ciclo completo a una temperatura entre 60 y 90 grados centígrados. Respecto a la retirada de vehículos o grúa, las labores o movimientos de los trabajadores y clientes habrán de realizarse a un mínimo de 2 metros. Siempre que sea posible, se atenderá a los clientes desde el interior de la caseta o taquilla, con la ventanilla cerrada. En las casetas u oficinas que no dispongan de ventanilla cerrada, se mantendrá la distancia de 2 metros. Si no es posible esta separación, se establecerá otro medio de separación adicional entre el trabajador y el público como mampara provisional de plástico o metacrilato. Se colocará un cartel indicativo a usuarios de la necesidad de respetar la distancia de seguridad de 2 metros. Esta distancia se respetará cuando se haga entrega de los vehículos. Más medidas organizativas para la retirada de vehículos o grúa. Para respetar el espacio interpersonal en las dependencias del depósito, aquellas que no permitan la distancia de separación de 2 metros solo podrán estar ocupadas por un operario. Para ello se flexibilizarán los horarios o se distribuirán las tareas, de forma que un trabajador haga su turno de caseta y otro de grúa, sin interaccionar. Dentro de las posibilidades de cada centro, establecer con policía local la pauta de que al solicitar una retirada, la policía marque el vehículo y los agentes se mantengan alejados mientras se hace la retirada, al menos de 2 metros de distancia. En estos casos, el gruista bajará de la cabina cuando se den las circunstancias seguras. Siempre que se salga de la caseta o de la grúa, el gruista deberá ir provisto de mascarilla y guantes. Se deben extremar las medidas de limpieza de la grúa con productos desinfectantes en las zonas de mayor riesgo de vehículo, como las indicadas anteriormente. El vehículo debe quedar desinfectado tras cada turno de trabajo. En caso de tener adveración de denuncias, la firma de boletines, etc., deberán ser pasados de mano en mano con mucho cuidado, manteniendo las distancias de seguridad y pasando la documentación de una mano a otra con los guantes en todo momento. Tras esta operación, el gruista deberá usar gel desinfectante. Si se producen cobros en calle, bien sea por datáfono o bien en efectivo, se deberá ajustar el importe y entregar el datáfono al cliente para que pueda marcar el PIN. E igualmente, en todo momento la transferencia de dinero se debe hacer de mano en mano, intentando mantener la distancia de seguridad. Una vez finalizada la tarea, se desinfectará el datáfono con papel de limpieza y toallitas desinfectantes. Si hay varios trabajadores en el depósito de grúa, deberán mantener la distancia de seguridad y a la hora de atender a los clientes que quieren retirar el vehículo, deben seguir las siguientes pautas. Se deberá entregar la documentación por debajo de la ventanilla, así como los cobros que se puedan producir, tanto en efectivo como por datáfono. Siempre el trabajador deberá llevar guantes e intentar mantener la distancia de seguridad, entregando papeles y dejando que el cliente marque PIN u otros. Y luego, una vez el cliente ha pagado, que se retire un poco y recoger documentación u otros. Una vez acabada esta tarea, debe desinfectar el datáfono con papel de limpieza y producto desinfectante. La entrega de llaves, documentación, dinero u otros siempre debe ser acompasada en tiempos de forma para que pueda mantener la distancia de seguridad.
Respecto a las tareas de mantenimiento y sus medidas organizativas, cuando el técnico acceda a un centro de trabajo para realizar un servicio de mantenimiento, debe disponer de guantes y mascarilla. En los espacios abiertos, aparcamientos, parquímetros en calle, etc., hará uso de la mascarilla y los guantes entregados. Cuando el trabajo requiera el uso de guantes de protección mecánica, los colocará encima de los entregados. Los técnicos que se mueven en vehículo deben extremar las medidas de limpieza de este. Para ello es necesario que dispongan de productos desinfectantes y papel de limpieza. El vehículo debe quedar desinfectado tras cada turno. Se debe limpiar con desinfectante antes de usar el vehículo, en exterior, mango de puertas y botón de apertura del maletero. En interior, no olvidar el volante, la palanca de cambio, el botón de encendido y resto de botones después. Mangos interiores, guantera y salpicaderos son también importantes. Mantener el aire del vehículo en modo de circulación exterior para que se renueve lo antes posible. Se deberá mantener la distancia interpersonal de 2 metros a la hora de prestar un servicio. Para la limpieza de los uniformes de trabajo, se recomienda un lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados centígrados. Respecto a medidas de higiene generales en el centro de trabajo, está la ventilación periódica en las instalaciones y como mínimo de forma diaria y por espacio de 5 minutos. Esta medida aumenta el porcentaje de aire exterior que circula en el sistema. También aumentar la frecuencia de limpieza de filtros del aire y el nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con una frecuencia mínima de una vez por la mañana y otra por la tarde. Se hará especial incidencia en las superficies que se tocan con más frecuencia, como ventanas y pomos de puerta. Todos los aparatos de uso habitual utilizados por los empleados, incluyendo, por ejemplo, mandos de maquinaria, mesas, ordenadores, teléfonos, así como el área de trabajo usada por cada empleado, se desinfectará como mínimo en cada cambio de turno. En el caso de equipos que usen los clientes, por ejemplo, parquímetros o cajeros automáticos, se recomienda desinfectarlos como mínimo una vez por la mañana y otra por la tarde. Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente de material de limpieza para poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario, entre ellos lejía y productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar. Consultar la lista oficial de viricidas. Además de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables. Se debe asegurar una correcta protección del personal encargado de limpieza. Todas las tareas deben realizarse con mascarillas y guantes de un solo uso. Una vez finalizada la limpieza y tras despojarse de guantes y mascarilla, es necesaria una completa higiene de manos, con agua y jabón al menos 40-60 segundos. Respecto a los productos de desinfección recomendados, son el alcohol, compuestos de etanol al 95% o productos con base alcohólica a partir del 70%, con alcohol etanólico o desnaturalizado, o lejía diluida, hipoclorito sódico, en concentraciones superiores al 0,1%. Respecto a la gestión de los residuos en el centro de trabajo, se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de la etiqueta respiratoria, es decir, toser en el codo, estornudar o toser en un pañuelo, sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. Todo material de higiene personal, mascarillas, guantes de látex, etc., debe depositarse en la fracción resto, agrupación de residuos de origen doméstico, que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas. En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de trabajo, aquel lugar donde haya depositado pañuelos u otros productos usados deberá llevarse a la basura. Esta bolsa de basura deberá ser extraída en otra adicional y para su depósito en la fracción resto. Recomendaciones generales a los trabajadores. Por favor, cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu empresa. Mantén la distancia interpersonal, aproximadamente 2 metros. Queda prohibido el saludo físico con contacto físico, incluido dar la mano. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores. En el caso que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos usado. Por favor, lávate frecuentemente las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos. Cúbrete la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo después en una
cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos, emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. Y ya sabes, evita tocarte ojos, nariz, boca y en general la cara. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo más posible tu área. Tira cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros y superiores. Extrema las precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene mientras estés en el puesto de trabajo y contacta de inmediato con tu médico de atención primaria o con el teléfono de atención al COVID de tu comunidad autónoma. Respecto a cómo usar la mascarilla es un elemento altamente recomendable por el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación del virus. Por ello, siempre que no pueda mantener la distancia de seguridad mínima de 2 metros, es obligatorio su uso. Si utilizas una mascarilla higiénica no reutilizable o quirúrgica, deberás hacer un solo uso de la misma, es decir, un turno, una mascarilla. Si utilizas una mascarilla higiénica reutilizable, que ha de cumplir la norma UNE 0065, las recomendaciones de lavado son las siguientes fundamentalmente. 20 ciclos de lavado a mano como máximo, a 60 grados y secado al aire. Se debe lavar diluyendo detergente neutro en agua caliente a 60 grados, sumergir la mascarilla dejándola en solución durante unos 20 minutos y dejar secar al aire colgada en lugar limpio. Se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia y la ropa limpia. Importante, la persona a cargo del lavado debe protegerse para manejar las mascarillas sucias. Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 horas posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas. Tanto durante el secado como en el almacenaje de la mascarilla se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se puede volver a contaminar. Nunca modifiques o repares la mascarilla. Almacénala en lugar limpio y seco y a una temperatura de entre menos 20 y 30 grados centígrados, con una humedad relativa máxima del 80%. Importante la inspección visual. Si se detecta algún daño en la mascarilla, menor ajuste, alguna rotura, se ha de desechar. Aquí tenemos una infografía de cómo utilizar la mascarilla, cómo ponérnosla. En primer lugar, lavarnos las manos. Coger y abrir la mascarilla. Tomar por la parte delantera y dejar libre las bandas de sujeción. Ponerla sobre la cara y pasar las gomas por la cabeza. Ajustar una por encima y otra por debajo de la oreja. Ajustar los bordes de la mascarilla a su contorno. Posteriormente, ajustar el clip nasal a la nariz. Y por último, cubrir con las manos y exhalar con fuerza para comprobar si hay alguna fuga de aire. Respecto a cómo quitarnos los guantes, primero lo haremos con una mano, después nos lavamos las manos, no llevarla puesta fuera del lugar indicado, no tocar la parte delantera de la mascarilla ni la cara y no llevar la mascarilla colgando. Manipulación segura de los guantes. En primer lugar, lavarnos las manos. Pellizcar por el exterior del primer guante. En segundo lugar, retirar el guante en su totalidad sin tocar la parte interior del mismo. Recoger el primer guante con la otra mano. Retirar el segundo guante introduciendo los dedos por el interior. Retirar el guante sin tocar la parte externa del mismo. Y por último, desechar los 2 guantes en el contenedor adecuado. Siempre lavarnos las manos al final. Por último, normas para después del trabajo. Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de riesgo. Y recuerda siempre, evitar el contagio, tanto en nuestro entorno laboral como en el personal, es responsabilidad de todos.